Bueno, por fin, se acaba de sancionar el Día del Hombre, así que vamos saludando de a poquito, es el 15 de noviembre, sí. Yo espero regalitos, saludos, Claro. de todo. No, yo a los hombres que no sean violentos, que cumplan con sus responsabilidades emotivas, económicas, que cumplan con su rol en la casa, yo los voy a saludar, flores y chocolates a todos ellos. Bueno, pero este no es un momento de reclamo, es un momento de felicitar, Solo ¿no? chocolates, muy bien. Felicitar. Chocolates para los hombres. Feliz Día del Hombre, todavía no es. Bueno, es el día siempre de Víctor Hugo. Él siempre hace su tarea. Vamos a ver qué nos trae hoy, a ver qué ha hecho Víctor Hugo. Él siempre sorprendiendo. Sí, me ¿No te encantó la apoyaron? de hoy. Ahí está ese rey que yo entiendo que es el presidente Arce. Sí. Y viene el diablito y le dijo, No no te te apoyaron apoyaron en en tu tu reelección. reelección. Déjalo sin combustible. Y el otro angelito diablito. Es un angelito el otro. ¿El otro es un angelito? Ah, sí, tiene es un el angelito, arito, tiene, sí, es un angelito. Y Eso le está dice, mal, hijo mío, déjalo sin combustibles y sin Sin dólares dólares también. también. O sea, cumplió en todo, Sí, ¿no? sí, de esto hablamos ayer con analistas, ¿no? Ricardo Paz decía, algo está pasando, yo como analista piensa mal y acertarás, y creo que a alguien le beneficia esta incertidumbre, y ayer el candidato a la presidencia, Rodrigo Paz, dijo, le exijo a Arce y le ordeno como boliviano que destrabe esta situación. No lo dijo así, estoy parafraseando, pero que dé combustible, que libere el combustible. No sé si Arce a estas alturas puede hacer algo, no sé si hay algo por detrás como sugiere esta imagen, ¿no? No te apoyaron en tu reelección, déjalo sin combustible, le dice el diablito. Yo creo que Y el angelito le dice, eso está mal, hijo mío, déjalo sin combustible y sin dólares. Yo creo que el gobierno ya se entregó, ya se aflojó. Y ¿Viste? nos Cuando entregó vos- a todos, porque la verdad es que el Le país falta está que- paralizando. ¿Qué le está faltan? paralizando. 3 semanas, un poquito más de 3 semanas. ¿Qué falta que se paralice? Esta mañana estaba viendo, no hay ni ambulancias en las calles y en el campo todavía menos. No hay ambulancias, no hay diésel, no hay gasolina, solo hay colas. Me da mucha pena ver a todos esos hombres. Ahí sí, a eso sí que quiero felicitarlos. Más que por hombres, por sacrificados, conductores que están durmiendo, comiendo, descansando, no descansando, sin trabajar. Realmente es una lástima. Sí, llevan meses en que la cabina de su camión Es la casa. Es su casa. Sí, ¿verdad? Pero aparte de otra cosa, agravado porque no hay gasolina, no hay combustible. Está fugado, desaparecido, desaparecido, el presidente de YPFB. Por otro lado, inundan en muchos medios de publicidades con la tecnología de YPFB, los 18 Hemos pozos explorado, hemos consolidados. hecho, verdad. Entonces eso es... Y Dorgaten todo- no hay, da lo mismo que esté o no esté, lo que tiene que estar es la gasolina, lo que tiene que estar es el diésel ahí en los puntos de distribución. Eso en la economía. En la política están cerrando las campañas, tanto la fuerza política de Jorge Tuto Quiroga como la de Rodrigo Paz,
con su factor Lara y el otro candidato con su factor JP Velasco. Ahí están cerrando campañas, tratando de convencer a la gente. Ayer los analistas dijeron, Ricardo Paz, Mario Cañipa, tratando de convencer a los indecisos, aunque Ricardo Paz sostuvo que los indecisos pueden ser sobre todo posibles votantes de PDC, porque Jorge Quiroga convenció a los que tenía que convencer, dicen estos analistas. Ahora, importante, la última encuesta que hizo Ipsos en conjunto con Unitel, para Unitel, dio una ventaja de 8.4 para Tuto Quiroga. Pero ayer estuvieron Ricardo Paz y Mario Cañipa y les preguntamos y Mario Cañipa dijo, yo creo ahí que gana Rodrigo Paz. Pero Ricardo Paz dijo que gana amplio triunfo de pronóstico de Rodrigo. Entonces, está dividido el asunto. Ayer hubo una noticia importante y es que Rodrigo Paz sumó a una figura, yo diría relevante, ¿no? Que no es la primera, que viene del campo de Samuel Doria Medina, que perdió en la primera vuelta, y se suma al equipo de Rodrigo Paz. Ahí está Lupo, ¿no? El candidato, ex candidato a vicepresidente de Doria Medina. Decían que es lo mejor que tenía Doria Medina. Muchos valoran su formación, su experiencia. Ahí está Lupo. Sí. A las filas de Rodrigo Paz y Lara. Hay que ver si no es demasiado tarde el anuncio, pero de todas maneras es una figura relevante, José Luis Lupo, que se suma al equipo económico. No es el primero, el candidato de Rodrigo Paz. Parte del equipo de Samuel Doria Medina, el economista Espinosa, ahora se suma a, no una candidatura, sino al equipo también de Paz. Y ahí se van moviendo, ahí todo se va moviendo. Pero importante además porque dicen que Rodrigo Paz no tiene plan, que no tiene plan económico sobre todo. Pero bueno, esta es una figura... En todo caso, ya tic-tac, son las últimas horas para vender el charque en cada una de las fuerzas y viene el papel de los medios, que tenemos que vigilar que se cumpla el silencio electoral y que todos vayamos a votar en paz, que vayamos libremente a ejercer nuestro voto y dirá la gente quién va a ser el próximo presidente. Esito sería anunciar lo que tenemos. Nos queda una cosita. ¿Qué? Fútbol. Fútbol, que perdió Bolivia. Ahora sí, por eso yo no quería hablar de eso, yo los malos capítulos los borro. Perdió Bolivia 3-0 con Rusia y uno dice un paso atrás, pero es un partido, primero, es un partido que se puede perder. Segundo, Rusia es un equipo muy fuerte. Y era local. Jugó de local. Sí. Está 34 en el ranking mundial, ¿no? Que el ranking se conforma exclusivamente por resultados. Si vos estás arriba es porque venís ganando. Entonces, era un partido que se puede perder. Es un partido que te deja enseñanzas. Bolivia tiene que meterse en ese ritmo en el que juegan ese tipo de rivales como Rusia. Pero dominó Rusia. No, pero Bolivia tuvo sus cosas. Lo que pasa es que de esto se saca mucho aprendizaje. Ojalá juegue de acá hasta el Mundial 4 o 5 partidos más con rivales de este tipo para llegar al repechaje con lo mejor, ¿no? Del aprendizaje ese. Más ritmo, más intensidad durante 97, 98 minutos que dura un partido. Primera vez que veo al DT más emocionado, con más gestos. Más nerviosito. Está nervioso. Porque él es muy tranquilo, Oscar Villegas. Pero estaba medio... Yo estoy nerviosa porque pasa el tiempo y tenemos hoy 2 temas. La minería, gran tema de interés. Y quiero agradecer a nuestro amigo Horst Greve que nos ha planteado este tema. Hay que hablar de la minería porque es parte de nuestra riqueza, parte de nuestros problemas, parte de nuestros conflictos, parte de las tensiones y parte de lo que va a jugar un papel político no menor en el próximo gobierno. Y la que trae el pan, Vos fíjate, ayer se conoció la noticia de que el Producto Bruto Interno decreció gravemente, 2.4 en el PBI o PIB, como se dice acá. Es muy importante, muy serio. Pero se sostuvo la economía gracias a ¿qué? A la vieja minería, la vieja y querida minería boliviana. Pero, ¿qué hacer con la minería? Porque vos fíjate que la noticia de Tipuani le dicen a los pobladores, váyanse, migren, porque eso no tiene arreglo. ¿Y a causa de qué? También de la minería. Legal, ilegal, no lo sé. Eso es lo que vamos a preguntar. ¿Cuál de las minerías? La grande, la chica, la mediana, la legal, la ilegal, la que contamina. Hay muchos puntos. Acá tenemos
dos investigadores que vienen enseguida. Y en la segunda parte del programa viene Abel Mamani. ¿Se acuerda usted de Abel Mamani? ¿Se acuerda usted de la guerra del gas? No, ¿Se acuerda de las masacres? Uf, ya te enterarás. Vamos a la pausa y ya volvemos. Vamos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Provi. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Provi. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Miren, el texto que tengo en mis manos no lo he leído, pero valdría la pena hacerlo, y usted también. Son diálogos mineros, es un esfuerzo, enseguida entramos en el detalle, pero un esfuerzo entre otras instituciones de la amiga institución Friedrich Ebert Stiftung, la Fundación Friedrich Ebert, y la Cumbre del Sajama, entre otras manos que han participado para estos diálogos mineros. Hoy tenemos a dos investigadores que nos van a trazar un mapa general, porque nunca hay tiempo en estos espacios. Por lo menos algunos ejes para hablar de esto que es fundamental, decíamos con Jorge, la minería. ¿Cuál minería? La grande, la mediana, la chica, la legal, la ilegal, los cooperativistas, los que vienen a extraer. Hablamos un poco de todo, intentamos hacer un primer mapa. Gracias. Yo reitero el agradecimiento a Horst Greve, que nos ha traído este tema y nos ha hecho el vínculo con nuestros dos invitados. Voy a comenzar agradeciendo a Ana María Araníbar, que ha aceptado esta invitación, a Alfredo Saconeta, ambos investigadores, ambos conocedores interesados. Ojalá ustedes se multipliquen, porque vaya que hay que hablar de la minería. Hoy un ABC vamos a hacer, ¿no, Jorge? Y por venir les vamos a prestar la llave de la guarida. Le vamos a dar la llave de que es el símbolo de nuestro programa, que es la llave de la amistad, la llave de buen anfitrión, y es una llave que, como ustedes ven, debe ser de la época de la conquista, ¿no? Cuando empezaron los conquistadores a justamente explotar la minería, ¿no? Cuando descubrieron que había oro y todas piedras preciosas y demás. Así que, para ustedes. Muchas gracias, muy amable. Yo voy a compartir Perfecto, con Alfredo, porque realmente creo que es una llave que nos va a abrir una mirada hacia el sector minero. Ojalá, y a soluciones, ¿no? Sí. Y la llave es además
un objeto que ustedes tienen que copiar y luego entrar sin permiso. Se hacen una copia de la llave y luego vienen las veces que quieran. Queremos establecer eso, diálogos plurales y diálogos que interesen al país, ¿no? Lo de la minería. ¿Por dónde empezamos? Hay que hacer una frontera para empezar todo este debate entre minería legal, minería ilegal, o cooperativistas, empresas. ¿Cuál sería primero el mapa? Y a tiempo de presentar estos textos, Ana María. Sí, muchísimas gracias a ambos por el espacio que nos dan, A ¿no? ustedes. En realidad hizo muy buena introducción al hablar de los diálogos mineros, ¿no? Llevamos nosotros como Cumbre del Sajama y el Organismo Latinoamericano de Minería. ¿Qué es Cumbre del Sajama, Ana María? Cumbre del Sajama es una empresa que desde hace más de 30 años viene trabajando en el sector minero. Es una empresa que está especializada en temas sociales, está, digamos, caminando dentro de lo que significa todo lo que es un excelente relacionamiento entre la minería privada, la minería de pequeña escala, que es la MAPE, las comunidades, con un enfoque de responsabilidad social, con un enfoque de minería responsable. Nosotros trabajamos estos temas desde hace mucho tiempo y fue precisamente esa mirada que tenemos el hecho que nos ayudó a pensar el pasado año. Necesitamos hablar de lo que es minería en el país, pero de lo que es una minería responsable, pero sin, digamos, estigmatizar a la MAPE, a la minería de pequeña escala, a la buena minería de pequeña escala y al sector minero privado. Hace 20 años que no hemos hablado de estos temas, ¿no? Es decir, la minería privada ha estado privada de acceder a todo lo que es la potencialidad de la minería en el país, ¿no? Estamos hablando de planes de exploración que hemos estado apagados, ¿no? Ana María tiene formación en la Universidad Católica Boliviana, tiene un posgrado en organismos internacionales de la UMSA y está a cargo de la gerencia general de esta empresa que acaba de describir, Cumbre del Sajama, que fortalece estos programas de responsabilidad social y ambiental. Creo que esto hay que subrayar y bueno, también tiene experiencia en estas redes, ¿no? Organismos de gobierno, cooperación internacional, organizaciones de base, organismos de base y también conoce las relaciones comunitarias. Ya que estoy en estas presentaciones, quiero presentar también a Alfredo, que de base también tiene formación en comunicación, en periodismo, investigador, se ha especializado en temas mineros, que bueno, ojalá se reproduzcan los investigadores en temas mineros. Tiene estudios de posgrado en relaciones comunitarias y en mediación para resoluciones de conflictos en la industria extractiva. Tiene varias investigaciones. No me alargo más porque queremos escucharlos, ¿no? Yo le quiero preguntar primero una cosa fundamental, básica. ¿Está bien o está mal en este momento la minería en Bolivia? Alfredo, ¿qué dirías? Yo creo que se encuentran en ambos escenarios. Se encuentra bien porque es una actividad que representa una importancia económica y social muy grande, ¿no? La actividad minera en este momento es la principal actividad productiva que tenemos, ¿no? Más que el agro, digamos. Más que el agro, más que los hidrocarburos, ¿no? Con solamente el valor de exportación del oro ya superas al tema del gas, ¿no? Lo que estábamos en un evidente declive, pero eso es lo bueno, ¿no? Y la generación de empleo, estamos hablando de casi 140.000 fuentes de empleo en Bolivia, pero hay también actividades malas. ¿Como empleo cuáles? Formal e informal, me imagino. Empleo formal, solo con estadística formal, ¿no? Pero lo malo es que este crecimiento no ha sido acompañado debidamente por las políticas públicas en los últimos años, ¿no? Y esto ha derivado precisamente en que, por ejemplo, algo que mencionabas al inicio, Jorge, era este impacto en el PIB. Paradójicamente la minería va creciendo en el país, ¿no? Se va expandiendo, se va diversificando, sin embargo, la participación minera dentro del PIB va cayendo. Porque si tú la comparas con la que teníamos, por ejemplo, el 2019 el PIB minero alcanzó a 7.2, pero si tú mides la participación del PIB en los últimos años, ha estado oscilando en el 5%, ¿no?
Y esto es reflejo de que no se está entendiendo y no se está aprovechando la minería desde la política pública. Claro, aquí tuvimos invitados que contaban, teniendo las mismas, o sea, la misma naturaleza geológica, con Chile y con Perú, Chile exporta por 60.000 millones de dólares, Perú por 50.000 millones de dólares, estamos hablando anuales, y Bolivia por 5.000. Sí. Es una desproporción increíble, ¿no? Se podría avanzar muchísimo. En el debate del domingo, Rodrigo Paz dijo, vamos a tratar de llevar en 5 años, esta es nuestra propuesta, llevar en 5 años de 5.000 a 15.000 millones de dólares de ingresos por minería, con lo cual hay que cambiar urgentemente la ley minera. Eso dijo. ¿Es posible eso? Bueno, en realidad... No digo 60.000, digo 15.000. Es posible, pero en realidad hay varias herramientas que quien vaya a ser nuestro nuevo gobernante tiene que pensar, ¿no? O sea, cambiar la ley minera no es de un mes para el otro, ¿ya? Cambiar la ley minera significa de pronto 2 o 3 años. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en cómo movilizamos rápidamente al sector minero, que realmente estamos todavía estancados en exploración. En la región, nosotros apenas hemos hecho un 1%, ¿ya?, de la cantidad de millones de dólares que han tenido acceso Chile, Argentina, Brasil, Perú, ¿ya? Entonces, creo que hay mecanismos que tenemos que buscar para llegar a trabajar muy prontamente dentro de una sinergia del sector. Mientras va la ley minera por un lado, trabajar... Sí, el sector minero privado tiene que arrancar fuertemente y hay que respaldar a esa minería de pequeña escala, que son yo diría, cooperativas que sí pueden avanzar, ¿no? Hay ejemplos. Evidentemente, Alfredo me dirá, Ani, son 3.000 cooperativas frente a 2 o 3 que están, digamos, en un proceso de formalización. Sí. Acá interrumpo otra vez porque cuando hablan de hacer una nueva ley minera y de un poquito rediseñar el mapa para un próximo gobierno, lo primero que se me ocurre es que hay grandes intereses y de hecho han estado no en las calles, no solamente en las calles, también en las calles, han estado dentro del poder político, dentro de los ministerios, en la Asamblea Legislativa, en los movimientos sociales, en las dirigencias mineras, y hay millonarios intereses. Entonces, ¿cómo se hace para encaminar este mapa, por lo menos en una primera instancia legal, con tantos intereses y tantas manos que están por todo lado, ¿no? Claro, lo complejo de la minería boliviana siempre ha sido la diversidad de sus actores, ¿no? Porque la diversidad, perdón. De sus actores. De actores, ¿no? Hablas de minería privada, hablas de minería estatal y hablas de minería cooperativizada. Y dentro de la minería cooperativizada hay muchos actores invisibilizados, ¿no? Poceras, barranquilleros, toda esta gente que está inmersa, ¿no? Porque ha crecido, evidentemente. Y al no tener una planificación de vida, obviamente hay una invisibilización de actores, ¿no? Si sumamos esto, obviamente tienes un escenario que puede parecer adverso. Pero lo que dice Ana María es claro, ¿no? Hay inclusión y hay que buscar la formalización de muchos actores. Ahora, ¿hay intereses creados? Sí. Y obviamente esto lo podemos ver en parte de lo que es la explotación de oro, esto mirando lo que es incluso la minería ilegal, ¿no? Una minería ilegal que se ve asociada a capitales de dudosa procedencia y que están fomentando la explotación. Pero también hay un cierto margen de informalidad e ilegalidad en el sector tradicional, ¿no? Que es donde posiblemente cunden más intereses, ¿no? Por la variedad de minerales que tenemos. Esto mirando lo que es ahora la discusión mundial, la discusión de la minería para la transición energética. Bolivia tiene una gama de más de 20 minerales, 23 minerales que se están explotando en este momento, pero esta requiere una atención inmediata. ¿Y por qué se hace énfasis, por ejemplo, en el tema de geología, lo que decía Ana María? Es que todos los yacimientos que en este momento está explotando el país son yacimientos que están entrando en una fase de agotamiento y no están siendo renovados. Hay que explorar más. Claro, Sí. Y si no se toma la debida atención para quien vaya a ser el gobernante de turno, el que venga, si es que ese escenario se repite, lo que tenemos ahora, podemos estar viviendo la crisis energética que tenemos con el gas, con la minería de acá a 10, 20 años.
Porque claro, cuando te dice cualquiera de los candidatos, vamos a hacer una ley minera, es muy compleja. La última ley, la que está en actual vigencia, se discutió 5 años. Y es lo que puede durar la gestión de gobierno. Y el desarrollo de un Igual, yacimiento... perdón que te interrumpa, los dos, porque tanto Rodrigo como Tuto, los dos dijeron que van a hacer una nueva ley de minería. Exacto. O sea que puede haber una sinergia en la acción, ¿no? Exacto, ¿no? Se complejiza porque además estás hablando de una diversidad de actores donde esta ley no solo tiene que tomar en cuenta a los actores, sino a mucha gente que está involucrada en lo que es el sector minero, ¿no? Como actor y también como afectado. Pero hay que buscar leyes que te viabilicen el tema de contratos, el tema de inversión, para que no estanques a la minería. El desarrollo de una mina en promedio, con mucha inversión, por lo menos en el sector tradicional, te requiere más de 10 años. Entonces se tiene que tomar medidas y en paralelo ver el tema de la geología, porque si no vamos a tener, de nada te sirve ser un país minero si es que tú no puedes cuantificar y cualificar. Alfredo, 10 años para después ya empezar a explotarla con todo, digamos, la mina. Claro, Sí, pero si te resulta factible, porque en geología es siempre la incertidumbre. Y lógico. Ana María, ¿cuál es el No hay campo una de seguridad. tensión? Porque no solamente es la ley, los procesos, cuánto puede contribuir o no, cómo vamos a estar de aquí a 10 años, sino también la cancha de tensiones, que no es menor, insisto. Sí, a ver, lo que pasa es que también el país, el sector minero tiene un alto grado de informalidad, ¿ya? Creo que un gran desafío que tiene quien vaya a tomar las riendas del sector minero es iniciar un proceso de formalización en el sector de la minería de pequeña escala, ¿ya? Porque son muchas cooperativas. ¿Minería hay de mucha pequeña gente. escala es lo mismo que minería chica? Exactamente, ¿ya? Entonces, esa es la minería que en este momento, digamos, está con altos grados de informalidad que no permiten avanzar. Altos grados de informalidad, poca seguridad en el trabajo, poca seguridad social, falta de tecnología, ¿no? Hay en este momento, yo quiero mencionar, nosotros como Cumbre del Sajama estamos trabajando de la mano de un proyecto que se llama Planet Gold en Bolivia, ¿ya? Que lo que quiere dentro de uno de sus componentes es precisamente la formalización de mineros de pequeña escala, ¿ya? Yo creo que eso está financiado por ONUDI en el país. Es un proyecto para 5 años, creo vamos para el tercero, y es pues insuficiente, ¿ya? Yo creo que quienes estén en esto tienen que traer más posibilidades de hacer ese tipo de actividades para poder mejorar. Porque el sector privado de por sí tiene que fortalecerse con programas de exploración, ¿ya? Pero el sector de la MAPE tiene que fortalecerse con programas de capacitación. Tenemos que lograr que realmente estos mineros entiendan, comprendan que una minería responsable va a evitar los conflictos, va a evitar las malas relaciones con grupos inclusive de barranquilleros, de bateadores, ¿no? Hay interesantes ejemplos, por ejemplo en San Ramón están trabajando minería. ¿Dónde es San Ramón? En Santa Cruz, ¿ya? Fíjense ustedes que hemos mudado, estamos migrando ya de la minería tradicional, que era la minería del sector de Oruro, La Paz, Potosí. En La Paz teníamos mucho, en el norte de La Paz tenemos mucho sector aurífero, y ahora está la minería en el Precámbrico, pero esa minería tiene que ser una minería bien hecha. O sea, no podemos venir con los malos ejemplos que tenemos. Y eso es lo que hay que apoyar. Entonces, yo creo que hay varios elementos que trabajar, pero no quedarnos en pensar en que tenemos que cambiar la ley, ¿no? Yo también lo he escuchado. Y cambiemos la ley, modifiquemos, y algunos todavía más soñadores, pensemos en modificar la constitución política del Estado. Porque evidentemente para
para cambiar, para transitar de concesiones, hay que cambiar la Constitución. Ana María y Alfredo, no se trata solamente de potenciar la minería, que hay que hacerlo. Para mí hay que hacerlo. El litio está para sacarlo, no para guardarlo. Hay que explotarlo. Bien. ¿Cómo? Bien, ¿Cómo? bien, pero explotarlo. Ahora, potenciar la minería, pero también dar, ¿cómo se llama? Formas seguras a los trabajadores, ¿no? Y otra cosa, el medio ambiente. El medio ambiente, porque la minería puede ser muy destructiva si se hace mal. Es muy contaminante, ¿no? Exacto. Bueno, toda actividad minera es contaminante, eso no se puede negar. Ahora, esta puede ser en mayor o menor escala. Ahora, depende de la institucionalidad y el marco normativo que te acompaña, ¿no? Lo del litio es claro, o sea, sí es factible, pero siempre y cuando lo acompañes de una política. ¿Por qué la incidencia en el tema de la política? Porque si tú miras históricamente, por ejemplo, el tema del litio, cuando fracasa el 92-93 con la Litco, fracasa con lo de Asís en 2019, y ahora que los contratos quedaron ahí en el limbo, tú careces de una norma específica. En el caso del oro, es algo que ha crecido, no se planificó de la forma de vida, porque se ha vivido en una omisión en los últimos planes nacionales de desarrollo. La expansión minera hacia la Amazonía, no has previsto con ninguna norma este tema del aprovechamiento de oro. Y para lo único que, por ejemplo, la ley del oro ha servido será para habilitarte de vender las reservas, ¿no? Y cosa que no se pueda recuperar. Entonces, así hay miradas muy limitadas a la minería. Y en este tema queda muy de lado el tema de las condiciones laborales, porque lo preocupante es que, por ejemplo, te decía 140,000 fuentes de empleo. En resumen, de cada 10 empleos que te genera la actividad minera, 9 son cooperativistas. Y no hay una generalidad, pero sí en la mayoría de las cooperativas hay una precariedad laboral donde la exposición del mismo trabajador queda expuesta. Y ahí viene el otro factor, el tema medioambiental, ¿no? Entonces, si la minería fuera de una forma analizada más conscientemente, tendrías que ver el impacto que te genera, no solo buscando una mentalidad rentista, económica, sino también la parte social, la parte medioambiental, pero mirándola como algo estratégico, como esa mirada que te digo, la demanda ha crecido tremendamente. Si tú revisas los precios, tienes un oro por encima de los $4,000 la onza Troy, tienes la plata por encima de los $40 la onza Troy, el estaño que siempre estaba entre 3, 4, 5, ahora está bordeando los 15, pero ¿en qué queda? O sea, es la oportunidad, son recursos naturales no renovables, entonces de lo que no se vaya a aprovechar ahora no lo volveremos a ver. Ahora yo tengo otra pregunta que tiene que ver con este cambio, que no solamente es un cambio de gobierno, es también un cambio de tiempo, ¿no? Hay un ciclo marcado por el MAS, no vamos a hablar de los desencuentros, aciertos y barbaridades dentro del MAS, pero sí hablemos de un cambio de etapa que nos puede volver a plantear la discusión sobre más Estado o menos Estado y cómo miramos ustedes, los expertos, cómo miran el rol del Estado en un país con las características nuestras en minería. Yo quisiera un poquito agarrar una idea, ¿no? Hay necesidad de hacer minería con el sector privado. Hay necesidad de hacer minería con la minería de pequeña escala, con las cooperativas, pero hay necesidad de saber dónde hacemos minería, ¿ya? La gran preocupación de ustedes es decir, ¿qué hacemos con el medio ambiente? ¿Cómo llegamos, no? En realidad, la minería de pequeña escala está introduciéndose en lugares donde no debería hacerse minería, ¿ya? Hay lugares donde la minería privada puede trabajar, ¿ya? Porque se necesitan muchos recursos grandes. Y hay lugares donde la minería cooperativizada, bien trabajada, debería de trabajarse, pero hay lugares donde realmente no debería hacerse minería. Porque el daño ambiental sería demasiado grande. No debería. Sí, ¿no? sí, estamos hablando de el otro día yo miraba la tele durante el almuerzo y veía que cerca de la represa, porque una cosa es decir, allá en el otro lado del país hay una comunidad que si San Cristóbal, San Pedro, uno lo ve lejos, pero bien la información, la represa, de donde viene el agua, aquí en la zona sur donde yo vivo, y la represa de donde viene el agua que yo uso, a metros, decía el periodista, hay actividad minera y están ahí, y yo dije, cuando a uno le toca, su agua, ya es distinto, ¿no? Y claro, la información llega así muy
muy de a pedacitos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, son zonas donde realmente no debería trabajarse minería. Están las comunidades indígenas, sobre todo, están en esa mirada, están declarando zonas de no minería, lo cual parece muy adecuado, pero hay lugares donde sí se puede hacer minería, pero dentro de un enfoque de minería responsable. Al ser minería responsable, usted está hablando de minería ambiental y socialmente responsable. Pero Ana María, nosotros escuchamos, ponemos el noticiero a la mañana y escuchamos, en tal mina hubo 10 muertos, 7 muertos, 5 por semana. Estas son las Entonces, condiciones ese es el lado humano que tenemos que mirar también, no solamente los millones de dólares, ¿no? Permítanme decirles que precisamente ese es uno de los grandes desafíos del Estado, ¿ya? En este momento, ustedes no tenemos un registro, ¿ya?, de la cantidad de muertes que se producen en Potosí o en Oruro. No tenemos. Los que no salen en los medios porque no hay un registro, ¿ya? Entonces, eso es espantoso. Se habla de que mínimamente 3 o 4 personas pueden fallecer al día en el sector minero. Así? Sí, pero yo digo, ¿cuántas? 3 o 4 al día. Sí, no, yo lo escuché por semana, pueden haber 6, 10/10 por semana. Porque no tenemos un registro, ¿ya? Que ese es un desafío que tiene que estar ahí para quienes realmente vengan a pensar en hacer una buena minería. Es una actividad absolutamente insegura, entonces. Claro. Entonces la ley de minería es básica, fundamental, ¿no? Sí, pero entendamos que realmente si esperamos a cambiar la ley, vamos a seguir otros 3 o 4 años. Claro, entonces lo que tenemos que hacer es, paralelo a cambiar esa ley, hay que trabajar, ¿ya? Hay que trabajar cosas puntuales. ¿Cómo? Sin ley, ¿qué se puede avanzar? Sin nueva ley. El tema de seguridad ocupación. Es que en la ley está, ¿ya? La ley minera no es mala tampoco, ¿ya? Nosotros justamente en el tema de diálogos mineros hemos analizado los cambios que se podían hacer. Uno de ellos, Lorena Fernández, que es una abogada, en la parte 3 evidentemente habla sobre cuáles podrían ser los cambios rápidos para encaminar una nueva ley, ¿no? Sin pensar en hacer todo un cambio grande. Entonces, seguridad ocupacional, fundamental. Respeto al trabajo dentro de zonas donde no debería de hacerse minería, deberíamos de trabajar. Claro. Respeto al trabajo mismo de las mujeres, que son muchas mujeres que trabajan en minería de pequeña escala, deberíamos de trabajar. ¿Cuáles son los roles y las exposiciones de las mujeres en la minería? Bueno, en realidad en la zona aurífera hay muchas mujeres. En el caso del norte de Potosí, de La Paz, perdón, están las barranquilleras, ¿no? Que trabajan, que son mujeres que lavan las lavadoras, claro, que lavan el oro y digamos están muy expuestas al tema de mercurio, que ese es el otro gran desafío que tenemos, ¿no? Cómo, digamos, proteger, cómo hacer que estos programas de salud beneficien a este grupo tan vulnerable, ¿no? Están ellas... Esto porque el oro se lava con mercurio, ¿no? ¿O emana del oro el mercurio? No, se utiliza para recuperar oro, ¿no? Es en este proceso donde se necesita más agua y se contamina también, ¿no? En realidad pasa, o sea, digamos, se desecha ese mercurio y pasa a los ríos, porque es donde lavan no solo las mujeres, también la minería de pequeña escala lo hace, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos en la contaminación en las comunidades cercanas a centros mineros o lugares donde se
Bueno, las contaminaciones trabajan en son ello. varias, ¿no? Muchas veces nos reducimos a ver solo el problema del mercurio, pero el mercurio es parte, ¿no? Después viene la contaminación por lubricantes, por derrame de combustibles en los ríos, la deforestación, el chaqueo en algunas zonas, ¿no? Dentro de esta expansión minera, o la falta de dirección técnica que se da, que ocasiona que remuevan extensiones de tierra, remuevan la tierra. Hay precisamente parte de estos decesos se sube a los taludes que recibe esta gente que está expuesta, ¿no? Eso en el sector tradicional. Y además, si tú circulas por todos estos sectores, crecimiento provincial Arecaja, la provincia de Liturralde o entrando a Beni, vas a ver la cantidad de pasivos ambientales que va dejando, ¿no? Está a su paso. Y claro, en el sector tradicional también este tema de diques o lo que tú decías, ¿no? En la zona precisamente de la represa acá en La Paz, no es algo novedoso, porque si tú miras un poco de lo que era la explotación, esa es una explotación ya muy sostenida de más de 20 años que se ha dado en esa zona. Entonces, Jampaturi es una operación, por ejemplo, antigua, lo mismo ves en Potosí, entonces falta una mirada, ¿no? Ambiental. Yo creo que si en este momento tú haces una consulta al Ministerio de Medio Ambiente o al Ministerio de Minería sobre la cantidad de pasivos ambientales, no tenemos el dato, ¿no? Y al no tener ese dato, obviamente, el riesgo es mayor porque te sale la sorpresa de que hoy colapsó aquello y no sabes qué colapsará la siguiente semana. Y son sectores estatales también atravesados por corrupción, lo que también nos devuelve a los intereses y a la corrupción que está también queriendo hacerle el quite a la normativa. No, y además contrabando, porque debe haber esa minería ilegal que extrae oro y lo saca del país sin declarar. Y se pierde el oro y se pierde el impuesto que podría declarar. Pero yo de lo que voy es, desde afuera, yo soy argentino, cuando vos decís Bolivia y tuvieras que definirlo con una palabra, lo definirías mineral. Bolivia te remite a esa cosa, ¿no? A eso, al mineral. Y ustedes me dicen, recién decía Ana María, si comparamos con Chile, Perú, Brasil, Argentina, no sé qué otro país mencionaste, Bolivia es el 1% de lo que extrae el mineral. Y tiene todo para extraer. El mineral sería la salvación económica del país, sobre todo por la cantidad de habitantes que tiene Bolivia, que es poca para el territorio, y por los volúmenes económicos del país, que no son tan altos como Brasil, como Argentina y demás. Entonces, sería extraordinario explotar, es decir, enfocarse con todo en la minería. Y no pasa, hay una indolencia en ese sentido. Corrección, ¿no? Estamos hablando de que en materia de exploración, ¿ya? Nosotros apenas somos el 1% de esa cantidad que hace que durante más de 10 años están trabajando en materia de exploración Argentina, Chile, Perú, Brasil, ¿ya? Más de 280 millones de dólares ellos han invertido en materia de exploración. Nosotros no, ¿ya? Tenemos apenas el 1% de ese montito estamos. Entonces, un gran desafío es trabajar exploración en el país. Somos un territorio altamente minero, lo dijo mismo Alfredo. Pero eso tienen que hacerlo las empresas privadas, ¿no? Más que el gobierno. Sí, lamentablemente sí. Perdón, las empresas privadas, se habla de grandes empresas privadas mineras, que si la japonesa, que si la china, que si la norteamericana. Estas empresas, estos grandes capitales, ¿sí cumplen? ¿Sí llegan a hacer una minería en el marco de lo que se requiere, se espera? Es que en realidad tienen que hacerlo, Claudia, porque ellos tienen que regirse a estándares internacionales, ¿ya? Adelante. Pero deberían, y eso es lo ideal. El tema es que, volvemos a la normativa, es que la normativa, yo la veo muy rezagada. Si bien no es mala la ley 535, tiene muchas limitaciones. Porque cuando sale la ley, el 2014, teníamos otro panorama de la minería. Y posterior a la pandemia, la minería cambia totalmente, ¿no? ¿Por? Porque ya la demanda tecnológica volvió. Hablas ya desde la industrialización 4.0. Todo es tecnología, ¿no? Todo es digitalizado. Entonces la demanda de minerales crece y, claro, el discurso de transición energética cambia. Bolivia, por ejemplo, tiene un gran potencial ahí, que no lo aprovechamos. Es el tema del zinc. Nuestra mayor producción radica en el tema del zinc.
pero el aprovechamiento ha sido mínimo. La ineficiencia del gobierno ha llevado a que no consolides lo que es, por ejemplo, el tema de las refinerías de zinc. Pues algo que 12 años se planteó con Evo Morales, se planteó con Luis Arce y no se consolidó. Y así hay oportunidades que se van rezagando, ¿no? Ahora, lo que Ana María te decía es precisamente eso comparativamente con el resto. O sea, Perú y Chile, una gran tradición minera, ¿no? Y obviamente nos han llevado por delante. Pero cuando ya entra Brasil o ya entra Argentina, que Argentina no tenía una tradición minera. No, para nada. Si tú cuantificas la inversión... Argentina no miraba hacia la minería. Pero si tú cuantificas la inversión que ha llegado, obviamente ya estamos rezagados. En las calificaciones del Instituto Fraser estamos con las últimas calificaciones. Ahora, el tema del capital... Aquí hay que diferenciar porque sí hay inversión privada que ha destacado porque es muy comprometida, eficiente, con altos estándares, con certificaciones internacionales, pero también ha llegado otro tipo de capitales que muchas veces te dejan en duda cuál es su verdadero rol, si solamente es especulativo o realmente quieren hacer minería, ¿no? Y es que ahí, obviamente, cuando la normativa es muy débil, siempre va a haber alguien que lo aproveche. Y lo que está justamente en juicio, en tela de juicio, es la institucionalidad objetiva que ha administrado la minería. Porque paradójicamente, si bien la ley minera te daba la intuición de que queríamos ser un país minero y todo eso, se tiene detenidos varios contratos que no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa. Y esto te podía paralizar el aparato minero si no eran las autorizaciones transitorias que se dispusieron. Pero hay grandes operaciones en el país que no tienen contrato porque hubo una lentitud en la Asamblea Legislativa, ¿no?, para apoyar. Entonces ahí obviamente cae incluso en que algunos sectores satanizan. Intereses también. Puede ser, porque sí ha habido denuncias de hechos de corrupción y otros que hasta ahora siguen saliendo, ¿no? Entonces, los saldos que te deja la actividad minera sí es que puede ser una actividad potencialmente muy valedera para el país, oportuna en medio de esta crisis, pero si no se hacen los ajustes necesarios, seguiremos viendo lo que te decía el tema del PIB. O sea, de nada te sirve que sea la principal actividad productiva cuando su participación en el PIB es baja. Claro, pero vos fíjate lo que decías recién de Argentina. Argentina no tenía nada de tradición minera, pese a que tiene 4.500 kilómetros de cordillera. Pero siempre se vivió del campo, ¿no? Y de otros temas. Y ahora he leído que para el 2031 tiene previsto 33.000 millones de ingresos en litio. Y tiene mucho menos litio que Bolivia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una potencialidad tremenda, porque la minería tiene una cosa buena. Si no la explotás, al menos queda ahí, está ahí adentro, ¿no? Sí, pero en realidad, yendo al ejemplo, evidentemente la ley minera nos complica, ¿no? Sobre todo para temas de exploración, ¿ya? No es bueno, porque evidentemente no hemos sabido manejar aquello, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente tenemos que buscar un camino para esa fase y potenciar, digamos, el programa de exploración en Bolivia. Que puede ser mediante sociedades mixtas, que sí, eso funciona muy bien. Sí. Estaba hojeando este texto, Diálogos Mineros, de Daniela Gramont Lechín, Héctor Córdoba Guibar, Lorena Fernández Salinas, que es una propuesta de la Cumbre del Sajama, la Fundación Friedrich Ebert, y está en chiquitito acá. Olavi, sí. Olavi. Recomiendo, lo estaba mirando, sobrevolando, y hay una lectura muy ágil, con mucho gráfico, no es para especialistas, ¿no? Nosotros también podemos informarnos y tener un mapa más claro de la minería. Recomiendo la lectura. Y además les pregunto, todo tiene un ciclo externo, ¿no? Porque la minería, como en el caso de tantos ciclos de explotación de recursos naturales, tiene su tiempo. La fiesta comienza a determinada hora y termina a determinada hora. De hecho, tantos analistas han dicho, vamos a llegar tarde a la fiesta del litio, porque la fiesta empieza a las 8, ya son las 3 de la mañana y no hemos llegado a la fiesta del litio, ¿no? ¿Qué pasa con estos otros tiempos? ¿Estamos a tiempo en el caso de qué minerales? Me parece que el oro es
como parece oro, ¿no? El oro vale oro, el oro marca estrella, la ¿no? riqueza. Cuando uno pregunta a un financista, ¿qué hago? Dólares, euros, bolivianos, Oro, te yuanes, dice. oro, te dice, ¿no? Una amiga nuestra, Lourdes Montero, cuando le dije, ¿en qué te refugias, Lourdes, en esta crisis? En los bolivianos, me refugio en el oro, dice. Aunque sea joyas y ha sido un refugio para las mujeres, por ejemplo, del oro, de las joyas de oro. Y Ana María Pero- y Alfredo lo deben saber, la parábola del precio del oro. Sí, es siempre pero no ascendente, todo ¿no? es oro, tenemos otros minerales y tienen horarios de fiestas distintas. Entonces, ¿qué pasa con nuestras propias tensiones aquí adentro, nuestras lagunas todavía por completar y lo que está pasando allá afuera, ¿no? Los precios, las necesidades, el mercado, ¿cómo ven eso? Claudia, es duro decir, pero que estamos atrasados, ¿ya? O sea, ratificamos que la fiesta se nos puede ir, ¿no? Nosotros como país tenemos un alto potencial de minerales críticos, que es lo que se ha estado manejando hace 3 o 4 años para atrás, ¿ya? ¿Quiénes de la región tienen minerales críticos? Estamos en el boom de nuestros minerales críticos, ¿ya? Tenemos... ¿Vos decís el boom mundial? Sí, claro que sí, claro que sí. Tenemos minerales críticos, zinc, plata, tenemos, al margen de oro y de litio, tenemos los otros minerales críticos que podrían ¿Por qué le llaman críticos? trabajar. ¿Porque hay poco? Porque son los que necesitas para la energía, ¿no? O sea, digamos, todo lo que es energía busca este camino de los minerales críticos. Todo lo que decía Alfredo, el zinc, ¿ya? La plata, de todo eso te lleva a, digamos, a hacer uso de esto para energías renovables, Pero para en el energías mundo hay energías para- en transición también, eso es un Exactamente. riesgo, ¿no? Exacto. Entonces, no estamos todavía potenciando eso. ¿Ya? Ese es el otro desafío. Muy buena la pregunta, porque decimos, ese es el otro desafío. Estamos dejando pasar del el tren. sector. Sí, así es. Muchas gracias, Alfredo, Ana María. Este ha sido A mí me encantó la charla. ha te sido digo, porque a mí me encanta una entradita, sí, una entradita. Sería bueno que vuelvan y que nos conecten con otros expertos, estudiosos y estudiostas sobre estos temas, porque hay que hablarlos. No basta con la notita que vemos en el informativo, no basta con escuchar a los candidatos. No, y aparte conocer un poco la problemática. porque uno se informa, la gente también, por ejemplo, ¿qué son minerales críticos? Ahora no se entiende. Ahora ya sabe. Pero yo ya y- sabía. y No, yo quisiera- mentira, no sabía. Yo quisiera mencionar de Sí. que los diálogos, Dios mediante, van a continuar, ¿no? En realidad tenemos para impresión el diálogo del expositor justamente Alfredo, que habló sobre minería ilegal. Excelente. ¿Ya? Entonces va a salir ese, tenemos el de Osvaldo Arce, que es un doctor en geología, que habla justamente de minerales críticos y potencial geológico, y tenemos el otro que es un diagnóstico que hizo, no se me fue el nombre, pero un otro experto que hizo un diagnóstico de la minería privada en el país. Entonces nosotros sí nos comprometemos a hacerles llegar toda esta información. Hagamos un segundo round. Sí, Dejemos perfecto, pasar un par de sí, sí. semanas, hacemos un segundo round. Pero yo le pido, Alfredo, una última reflexión de 20 segundos. ¿Te animas? Claro. La minería es una oportunidad y hay que saber aprovecharla en el sentido de cuando hablas de minería estás hablando de recursos naturales no renovables. La política tiene que ser guiada a prolongar nuestra actividad minera porque es lo que nos da. La geología es la clave, porque no hay minería si no hay geología, y aprendamos de lo que sucedió en los hidrocarburos. Así es, y eso me da paso, a tiempo de agradecer a Ana María y a Alfredo, a invitarles a nuestro siguiente bloque, nuestros recursos y lo que sucede con nuestros hidrocarburos. Había una vez un país que sí tenía gas, y de hecho vivimos la guerra del gas, y de hecho el país escribió uno de sus capítulos fundamentales, terminó en la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y el Alto fue un lugar centro donde se reivindicó los principios de esta guerra del gas. Si usted es muy jovencito, no tiene idea de lo que estoy hablando.
o de repente si Pero lo ha se leído. lo vamos a contar. Se lo vamos a contar después de esta pausa, porque está en La Guarida, llegando a La Guarida, Abel Mamani, uno de los principales dirigentes alteños de la FEJUVE, que selló su nombre en esta historia. Vamos a recordar porque esta guerra del gas se dio en octubre. ¿Qué mes? En octubre se dieron muchos hechos. Enseguida volvemos. Igual con lo que nos dijo Ana María y Alfredo. Si no hay exploración, en 10 años nos puede pasar lo de los hidrocarburos. Guay. Igual, si no hay acuerdos, nos podemos agarrar entre nosotros y puede terminar en espirales de violencia también. Ahora sí vamos a la pausa. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡gana todo! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Habrá visto usted que no hemos escogido La Llave como cortina, sino Bonnie and Clyde. ¿Por qué? Porque creo que hoy hay que retroceder en el tiempo, hay que mirar la historia, como miramos la historia de Bonnie and Clyde, así mirar la nuestra, la boliviana. ¿Qué sucede cuando llegamos a octubre? Sucede que nos acordamos de nuestros octubre históricos. Uno de los más intensos ha sido octubre 2003 para las y los jóvenes y para personas que no han vivido acá, como Jorge, la guerra del gas. Un momento intenso en Bolivia en el que reclamando por la exportación del gas, a dónde y en qué condiciones, Bolivia y como centro el núcleo alteño, una vez más el Alto, se levanta y es reprimido y paga con represión, paga con muertes y termina todo esto, les decía, en la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y pasa mucho en medio. Hemos invitado a uno de los protagonistas de la guerra del gas, está con nosotros Abel Mamani, hace mucho tiempo que no lo veíamos, que no estaba en medios. Bienvenido, Abel, y gracias por permitirnos volver a contar a Jorge, a mí, a la gente, qué es lo que tenemos que recordar, por qué no se tiene que quedar en la bolsa del olvido el octubre del 2003. Sí, buenos días, gracias por la invitación, muchas gracias. Definitivamente creo que octubre marca, por lo menos en los últimos tiempos, fechas, es un mes a donde suceden ciertas cosas, ¿no? ¿Verdad? Como lo que ha ocurrido en el 2019, lamentablemente. También en octubre, ¿verdad? Octubre, y siempre, de alguna forma, el pueblo alteño, los compañeros en el Alto, como protagonistas. Lo que ha ocurrido en el 2003 es una parte de la historia, creo, es un antes y un después
del que los bolivianos no deberíamos olvidar. A ver, ¿usted era presidente de la Junta de Vecinos? No, el 2013 no. Yo fui presidente de la Comisión de Movilización y Defensa del Distrito número 3. Lo que pasa es que a raíz de que se advirtió en la ciudad del Alto los primeros fallecidos, los primeros muertos por bala, en el distrito número 4 y 5, es que se convoca a la Federación de Juntas Vecinales, antes diferente, ¿no? ¿Cómo se inicia todo? ¿Qué es lo que despierta esta chispa? Bueno, en realidad viene de más atrás, ¿no? De mucho atrás. Febrero Negro, en realidad, también el 2003, ¿no? Hay un levantamiento de los estudiantes del colegio Ayacucho, ¿no? Sí. En la Plaza Murillo, a raíz de que justamente el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada pretendía imponer un impuesto a los salarios de los trabajadores. Primero a los salarios de más arriba y luego dicen a todos los salarios. Así es. Y ahí los estudiantes de un colegio emblemático para Jorge, en la sede de gobierno en La Paz, comienzan estas protestas y terminan involucrados dos sectores muy peligrosos, ¿no? La policía y se enfrentan en la militares. Plaza Murillo, muertos, heridos, y pues obviamente la reacción... ¿Quiénes se enfrentan? Policías y militares, ¿no? Ahí en la... que se disparaban ahí en la Plaza Murillo, corrían las balas. En consecuencia, también la población que reacciona, sí. Eso ya es en el atacando Alto, ¿no? a la vicepresidencia, la queman la vicepresidencia, el Ministerio de Planificación, ahí en el Prado, el Ministerio de Trabajo, la sede del MIR, la sede del MNR, de la ADN. ¿Por qué? Es la reacción de la población, se cansó por todo lo que estaba ocurriendo desde hace décadas atrás. Esto empieza en realidad, esta historia empieza A mí me llama la atención, perdón que lo corte, Abel. Adelante. Yo no hace tantos años que vivo acá, pero una de las cosas que siempre destaco es el pacifismo, el estoicismo. Mientras no nos levantamos. Casi la ternura, diría, del boliviano, de la boliviana, de la bolivianidad. Una cosa muy tranquilo es el boliviano. Pero cuando explota, sí. Explota con todo, ¿no? Y esto que estábamos viendo, ¿no? Y cuando se movilizan las multitudes, ya no hay en lo marcha particular atrás. en la ciudad del Alto, ¿no? Toda vez de que es una ciudad que está recién creciendo, el 2003 era pues una ciudad muy joven. Como dice teníamos... el historiador Pablo Mamani, cuando cuenta el contexto de esto, habla también del carácter indígena, de la identificación con lo aymara, con lo indígena, desde el Alto, que explica también. La población era indígena, dice en ese escrito Mamani. El indígena, el migrante, el provinciano, que se asentó en la ciudad del Alto en un gran porcentaje, pero que quiere a su patria, ¿no? Que quiere que los recursos naturales, que lo que le pertenece al pueblo, sea para los bolivianos. Ese es el tema. Por eso es que cuando nosotros advertimos, o advierten nuestros mayores en 1997, los 90 más o menos, cuando a raíz de lo que estaba sucediendo con la economía del país, en los gobiernos de Banzer, de Tuto, de Goni, con esto del famoso la capitalización, etcétera, etcétera, cuando entregan nuestros recursos naturales a las transnacionales, venden a precios de gallina muerta nuestras empresas. Fue el caso del agua y la guerra del agua. Debe ser muy extraño para usted, por ejemplo, que el departamento de La Paz no hay ferrocarriles, o sea, ¿qué pasó? Una serie de cosas que han pasado, lamentablemente, y pues, ¿quién sufre las consecuencias de todo aquello? Es la población. Por eso es que llegan momentos a donde la población se cansa. Porque, ¿qué quiere la población? Quiere que su economía esté bien. Eso es lo único que busca. Entonces, yo creo que ya con lo que sí se ha llamado la guerra del agua, el año 2000, ¿verdad? Porque resulta que en Bolivia, creo que en la Argentina también, o en otros países,
los servicios básicos los han privatizado. Aquí en La Paz estaba en manos de Aguas de Leyimán, Claro. en Cochabamba estaba en manos de la Bechtel. Hemos visto Lo recientemente, peor- gracias a Aviala, y también La Lluvia, donde vuelven a contar desde una perspectiva, por supuesto, de ficción, pero muy apegada, muy basada en la Guerra Una del película Agua. maravillosa. Una película maravillosa. ¿Cómo es que sí. se llama? ¿La vimos? También La Lluvia. Y También La Lluvia. También La Lluvia. Tremenda. No puede, imagínese, agua sinónimo de vida, no pueden estar en manos de privados, no puede ser un motivo de lucro. No pueden haber contratos que te digan que existen áreas de concesión, a donde los que están fuera del área de concesión no tienen derecho a tener acceso al agua, a los servicios básicos. En resumen, no pueden los servicios básicos, no es correcto que los servicios básicos estén en manos de los privados. No se puede, porque estás atentando contra la vida de los demás. Hay que recordar que la Constitución, la anterior y la actual, por supuesto, nos dice de que todos tenemos derecho a la educación, a la salud, en principio, pero a la vida, pues. Entonces, ¿cómo puedes tener calidad de vida o vida, si quieres, o derecho a la salud, a una buena salud, si no tienes acceso a lo más mínimo, a los servicios básicos? No tiene sentido, absolutamente no tiene sentido. Entonces, por eso es que la población reacciona, porque estos temas que estoy mencionando, y el tema de los recursos naturales, la propiedad del Estado para el pueblo, que el día de hoy están insertos en la nueva Constitución Política del Estado, son parte de la agenda de octubre. Así es. Ahí está la Y así directriz. se Estas llamó, son la las Agenda líneas de Octubre. que marca la masacre de octubre del 2003. ¿Cuántos Lamentablemente muertos? nos ha ¿Cuántos costado, muertos? o le ha costado al pueblo boliviano, al pueblo alteño, más de 80 muertos. En realidad, y más de 400 heridos. Lo grave en la mayoría de los casos por bala. Y como ha ocurrido el 2019, aunque no ese es el tema, ¿no? Porque hubo una orden, Una un represión, decreto, una un decreto represión. que autorizaba que se dispare. Ese Es el tema. mismo tema si lo miramos desde el abuso del poder de matar sin tener luego que Impunidad, ¿no? responsabilizarse, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Entonces, Pero yo le pregunto, adelante. Abel, usted me dice, ya venía de atrás Claro que sí. el disconformismo, todo eso venía cociéndose en una olla grande. ¿Y por qué la guerra del gas? Es decir, simplemente porque se exportaba el gas por Chile. ¿Eso desató la ira de la gente? Empieza con la guerra tras las... Guerra del agua. lo voy a resumir. Tras la decisión de los gobiernos de entonces de entregar los recursos naturales, el patrimonio del Estado boliviano a las transnacionales, a los privados, etcétera, etcétera, se desata en primer lugar el año 2000 la guerra del agua en Cochabamba. Es el pueblo quien reacciona y pues pone un alto hasta ese entonces. En consecuencia viene el siguiente hecho histórico, el cerco a La Paz, con Felipe Quispe. Claro que sí. El 2000. Claro, Comienza justamente en el por este tipo de reivindicaciones también. Luego Febrero Negro, donde hace un momento 2003 comentamos, ya. 2003, Febrero Negro del 2003. Luego viene el Maya Paya en la ciudad del Alto, porque José Luis Paredes, que era alcalde de la ciudad del Alto, y pretende imponer un impuesto adicional a los bienes inmuebles. Y luego se desata lamentablemente Octubre Negro, pero que empieza en septiembre en Sorata, ¿no? Y ahí esto se desata porque hubo ya un descontento, ya habían, Tuto Quiroga ya había lanzado estas políticas de la exportación del gas a Estados Unidos por Chile. Entonces, aquello ya había generado una serie de descontentos aparte de lo que ya estaba ocurriendo, y pues lamentablemente se empeora con la muerte de la niña en Guarizata.
Una niña de 12 años que muere por con un bala, disparo. Ella miraba por la ventana, claro, y le porque llegó una resulta bala. que los militares y policías estaban custodiando el convoy que estaban sacando a los turistas desde Sorata, los estaban llevando hacia la ciudad del Alto, y pues en ese trayecto es que sucede esto. Una niña de 5 o 6 años, si más no me equivoco. A partir de aquello empeora la cosa, en el trayecto algunos enfrentamientos. También muere un niño de 5 años. Eso ya enervó los ánimos, digamos. Claro. Luego pasa un par de semanas, ya a principios de octubre, es que se realiza una marcha de los ponchos rojos, los campesinos de Omasuyos y de toda la Federación de Tupacatari, y instalan una huelga de hambre en la Radio San Gabriel, en el teatro de la Radio San Gabriel. Ahí es que yo lo conozco a Rufo Calle. Porque Rufo donde Calle trabajaba nuestra colega Lucía Sauma, que fue Rufo directora Calle de la Radio San era Gabriel. el dirigente de la Federación de Campesinos. Y casualmente mi persona era dirigente de ese sector. Ese es el distrito número 3. Nos pide protección, resguardo, porque el gobierno estaba amenazando para, ¿cómo se llama? Dejar sin efecto la huelga de hambre. Entonces, pasan un par de semanas y empieza lamentablemente la balacera, los muertos en el distrito 4 y 5, en Ventilla, en Santiago el gobierno II. había mandado, ¿cómo se llama? Fuerzas Armadas para dispersar. Por lo visto se estaba dando tiempo cuando se estaba haciendo la huelga de hambre, se estaba dando tiempo para traer militares del interior del país, porque obviamente los soldados que estaban acantonados aquí en el occidente no iban a disparar pues contra sus hermanos. Contra su propia gente. Entonces tuvieron al parecer que traer militares del interior del país, y es que suceden los primeros muertos. Por eso es que la Federación de Juntas Vecinales en ese entonces convoca un ampliado de presidentes, y pues lo que se decide es de que todos los dirigentes que éramos miembros del ampliado de presidentes nos repleguemos a nuestros distritos. Éramos 10 distritos en ese entonces. Y pues se crean en cada distrito los comités de defensa y movilización en cada distrito. Es que ahí me nombran presidente de la comisión de movilización del distrito número 3. En cada distrito, en el mío en lo particular, se cavan zanjas, se atrinchera la gente, porque había la alerta de que iban a venir los militares, iban a perseguir a los dirigentes, a la gente, porque estaban empezando a disparar, a matar. Y realizamos la primera marcha en la ciudad del Alto. Hubieron 2 marchas. Un día el lunes, hoy día es 15, si más no me equivoco. Sí, 15, hoy es 15. El lunes 13 realizamos la primera marcha que baja a la ciudad de La Paz, del Alto a la ciudad de La Paz, la primera marcha. ¿Miles y miles? Miles, solo el distrito número 3, solo mi distrito. Nosotros encabezamos nuestro directorio, nuestro comité, e inmediatamente se convoca al ampliado de presidentes al día siguiente, un día como ayer, y un día como hoy, exactamente como hoy, es que bajan todos los salteños, si se acuerdan, el plan Araña. Así es. Bajan todos los distritos e inundamos La Paz. Hasta ese momento en La Un Paz día como se hoy, vivía 15 de desierto octubre. total, ¿verdad? Sí, ya el día lunes la población paseña, que todavía no se había sumado, empiezan a sumarse. Y como hoy día ya empiezan a instalar huelgas de hambre, se suman a la movilización ya también. Como ahora en este momento estamos bajando, pero todo el Alto, por los diferentes puntos, no como ahora ven. Se baja el Alto. Todo el Alto, por cada ingreso, si usted conoce. Por la Llojeta, por la la autopista, autopista, por todos lados.
por todo, 2 por cada ingreso, 2 distritos por cada ingreso. Estamos hablando de cientos de miles de personas. Ya había una lluvia de pedidos de renuncia. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, trabajaba en un canal de televisión, pero no había tiempo para leer las cartas de pedido de renuncia del presidente. No había Sánchez de redes Lozada. sociales, era por carta. Llegaban las cartas, llegaba por fax, fue impresionante. Y pues, como hoy en la tarde, es que ya empiezan a considerar cambios en el gobierno. Como mañana, en la mañana, renuncia Goni. Y entiendo que en la tarde o el viernes es que Carlos de Mesa asume. Y como el día viernes 17, Carlos de Mesa sube a la ciudad del Alto a comprometerse a dar cumplimiento a la agenda de octubre. Esa agenda de octubre que nace en las calles por el pueblo movilizado. Esa es la historia. Ahora, Gonzalo es una historia increíble, Sánchez ¿no? de Lozada, después de haber dicho muy firmemente, no voy a renunciar, Tuvo que hacerlo. y tuvo que salir en un helicóptero. Así es. Ahí teníamos, A ver. creo, la imagen de cuando se va en helicóptero. Pero, a ver, yo quiero saber, venía, como usted dice, el descontento social venía de mucho tiempo atrás por diversas causas, la enajenación de bienes del Estado, es decir, de las riquezas, a empresas transnacionales y demás. Pero eso fue el punto la gota que desbordó el vaso fue lo de mandar el gas a través de Chile. Eso no le gustó a la gente. Sí, pero también ya las políticas que se estaban dando en el país en esos entonces, ¿no? Imagínense los servicios básicos en manos de los privados. Iba a reventar. Por eso iba sumando cosas. Iba a reventar cualquier momento. Es que había muchas desigualdades. La anterior constitución, en nuestra interpretación, justamente permitía aquello, estas desigualdades. Lo único que quería el pueblo, y por eso es que se establece la agenda de octubre, es igualdad entre todos los bolivianos, ¿no? ¿La hay? ¿Hoy la hay? Hemos empezado a que esto se cumpla, ¿no? Con la nueva constitución, claro que sí, a partir del 2009 es irreversible aquello. Hoy día los bolivianos, entiendo yo, están preocupados que para que todas las conquistas que se tuvo a partir de muchas luchas anteriores de nuestros abuelos, de nuestros mayores, y que concluye el 2003, ¿no? Y empieza a encaminarse el 2006, perdón, en enero del 2006, pues no tiene retroceso. Cualquier gobierno que venga ya no hay retorno. Tiene que cumplir aquello nada más, porque esto no se trata, no es de lo que quiere cualquier gobierno. Hemos estado escuchando en las diferentes ahora intervenciones de los candidatos, ¿verdad?, ¿no?, que van a volver. Son conquistas que la población... Sí, ya no tienen retorno. Sí, no, es imposible. Yo creo por lo menos no lo veo. Yo creo No, que porque sí puede haber cambios en la puede haber Constitución. retrocesos. Tengo una más. Después de la renuncia y huida, porque tenía que salir inmediatamente Gonzalo Sánchez de Lozada, asume constitucionalmente, por sucesión constitucional, Carlos Mesa. Después Carlos Mesa renuncia 1, 2, no sé si 3 veces, pero tuvo un proceso 3 veces. Renuncia 3 veces y acá también por sucesión, cumpliendo la Constitución, asume Eduardo Rodríguez Belcé, quien se queda básicamente para llamar a elecciones. No fue un gobierno transitorio de un año, él se queda para llamar a elecciones, se llama a elecciones y ahí obtiene la primera mayoría Evo Morales con el 50%. Ahí se está yendo 5%. No, o menos, 53 o 54%. En la primera vez, el 53, 2005, ¿no? 53, no Sí, estoy ahí recordando. se está yendo Goni de Lozada. Creo que 53.7, ahí Sí. está saliendo, miren las En realidad, imágenes de la Carlos de historia. Mesa, a raíz de que se compromete el 17 de octubre y goza, miren, yo estuve ahí al pie, nos comprometimos a darle todo el apoyo, pero que cumpla su compromiso, especialmente los 5 compromisos que tuvo. El tema de la justicia, perdón y olvido, ¿no?
que él se comprometió, el tema de la recuperación de los recursos naturales, el tema de la nacionalización, de la industrialización y de la instalación de la Asamblea Constituyente. Por eso, estas son las líneas que marca el pueblo y que el siguiente gobierno tenía que haber cumplido. Carlos de Mesa tenía que haberlo hecho. El Congreso de la Federación de Juntas Vecinales del Alto, el 2004, a donde me nombran presidente de la FEJUVE, a mí, simplemente dijo, haga seguimiento, fiscalice que este señor, o sea, el presidente nuevo, Carlos de Mesa, cumpla. Y mi labor fue esa. Lamentablemente no tuvo, no lo hizo, pues, ¿no? Hasta que tuvo que renunciar en mayo, principios de junio del 2005. Y luego asume Eduardo Rodríguez de llama elecciones, gana Evo Morales y convoca a Abel Mamani a ser parte de ese nuevo poder y fue ministro de Aguas, primer ministro de Aguas con un trabajo distinto, inédito, y nos tenemos que ir, pero es que le preguntaría a Abel, otra cosa es desde el poder, ¿no? Una cosa es desde los movimientos y otra es desde el poder. Yo me animé a aceptar el ministerio porque otros eran los planes, porque iba a dar cumplimiento para la expulsión de aguas del Limani. Recuérdese que mi gestión al mando de la FEJUVE del Alto fue iniciar la salida de aguas del Limani. Lo logramos, pero ya estando como ministro. Empecé como dirigente y lo terminamos con la expulsión, con la salida de aguas del Limani el 2007. Abel tiene que volver para contar la otra parte de la historia también. ¿Cómo continúa esto? Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación y ha sido un gusto, pues, y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los compañeros y compañeras en la ciudad del Alto. Lo que se ha logrado es justamente pues gracias a la movilización de la población. Lo único que quiere la población es estar bien, hablan de unidad, pero estar bien sobre todo en su economía. Y se ha pagado factura con vidas, con sangre, con muerte. Por eso hay que cuidar las conquistas y no rifarlas en una mala gestión, por ejemplo. Nos vemos mañana. Gracias. Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de la paz, hasta Chicana.